Saludos, mi nombre es Ricardo Cintrón, CEO de Jason Academy, y en el día de hoy queremos comenzar con una serie de podcasts, ¿verdad? Que este sería nuestro primer podcast de la historia detrás de la consola. Y hoy tenemos el honor de tener como invitado al señor César Sierra, que vamos a estar, ¿verdad?, narrando su historia y charlando acerca de todos esos sucesos que él ha vivido y que sé que nos van a enriquecer de cierta manera a todos nosotros y podamos, ¿verdad?, aprender y que nos sirva de inspiración y también de conocer equipos que quizás los de mi generación no conocieron o no llegaron a ver. Así que es un placer para nosotros tener con nosotros aquí a César. César, bienvenido. Saludos, Ricardo, a ti, a tu gente, a Nelson, a todos los que están aquí. Y eres un atrevido porque llamarme a mí para hacer tu primer programa de podcast puede que sea el último. Tú sabes. Te voy a decir lo primero que se me ocurre, es que no todo el mundo te va a aceptar venir a hablar contigo sin conocer las preguntas. Ujú. Er- Porque eso, y sin maquillista, No, 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 no. jamás. Tú sabes. No, Pero esa es la idea de que se vea, que sea lo más orgánico, ¿verdad? El concepto de este podcast es que se vea lo más orgánico y traer amigos, colegas como César, gracias. que es alguien que apreciamos y queremos mucho, y que sea así como mismo nosotros hablamos en el diario, ¿sabes? Que sea esa misma dinámica y que ustedes se sientan parte de esto, ¿verdad? Y que de cierta forma estas historias y el conocimiento que se comparta a través de este podcast sea de bendición y que lo puedan enriquecer a usted como profesional. Así que, César, yo sé que tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Ya mismo, ¿verdad? Van a ir conociendo quién es César. Yo Para lo- quiero, yo quiero decir algo, porque no me conoce casi nadie, pero yo vivo de este negocio desde 1974. Que tú no habías nacido ni tu papá pensaba nacer. No, papi, ya estaba Pero, dando pero cantazo. todavía vivo de este negocio. Porque uno nunca piensa que uno está viejo Ujú. o que te va a quedar sordo o que no va a funcionar. Ahora podemos hablar de lo que tú quieras. Estamos hablando casi como el Don Francisco del audio. ¡Ah! Pero Golpe bajo, ok. son par de, ¿verdad? Son par de añitos para mí. Por eso, como dije al principio, para mí es un honor, porque vivir de esto por tantos años no es fácil. En la isla que nosotros vivimos tan pequeña, con tanto trabajo que hay, sobresalir y mantenerse por tantos años en el juego es complicado. Así que, César, para arrancar, eh, ¿cuándo fue la primera vez que, que te diste cuenta o cómo fue esa primera vez que despertó el interés en ti por el audio? ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estabas parado? ¿En qué colmadito estaba que escuchaste algo y No, te llamó la atención? yo, gracias por la pregunta. Y en Monte Sinaí, no mentira. Eh, Realmente no estaba en un colmadito porque no tenía edad para ir a un colmadito todavía. Mm, Mi, mi inclinación por las artes viene de mi casa. Mi madre, que está viva todavía, tiene 90 años y todavía trabaja, es actriz. Ese mm. es otro tema para otro podcast. Ese es para la segunda serie, para la segunda serie. Y donde yo vivía, que era con mis abuelos, de casualidad había música alrededor. Música era una organización, pero el vecino de frente tenía un combo. Un combo eran los hermanos, creo que eran Santiago, pero no recuerdo, era muy niño. Dos casas por el lado había un trío, se llama Los del Río. Y al final de la calle había un grupo de rock que se llamaba Los Challengers. Wow, tenías variedad. Entonces yo tenía variedad de todas las cosas. Ujú. Y yo, pues, la primera vez que cobré por tocar música, olvídate del audio todavía, fue mi grabación de sexto grado. Wow. Imagínate si éramos, nosotros éramos 6 y le pedimos $5 a la señora por tocar. Contra ese es el primer guiso, ese budget. Pues, perdóname. Y con los $5, ella nos dio 6 porque éramos 6. Ella se dio cuenta y $5 nos dio 6. Y con eso me compré mi primer stand de micrófono. No le pagué a nadie. Digo, era para usarlo nosotros, ¿no? Pero no teníamos un pedestal de micrófono. Con mi primera inversión fue un Atlas MS9, MS10, que todavía se llama igual, un pedestal de micrófono.
Y ya obviamente pues tenías el No, micrófono. no. ¿Y, y cómo, y cómo, Con y calma. cómo compraste el Yo estadio? realmente no recuerdo cómo teníamos los micrófonos, de quién era esa parte, no la No, puedo no recordar. recuerdas. Pero compramos un pedestal de micrófono. Sí, que identificaste que eso era Sí, lo más útil que ajá. podías comprar con el budget que Con el güey, tenía. sí, porque 5 pesos, Mm, digo, 1 peso para cada uno. En aquella época era muchísimo dinero. Es como decir que te ganaste 100 hoy, tú sabes. sí, Pero, casi, sí, pero, pero, literal. pero, quizás no 100, pero 80. Sí. Era un mono chavito. Como están las cosas ahora, olvídate, que son casi 100. Y de ahí, pues, empecé a identificar, pues, que si tú no tienes audio, no podías trabajar de música, que era lo que yo quería hacer. Yo Ujú. quería ser músico. De hecho, estudié música en la Universidad de Puerto Rico. ¿Y qué instrumento tocabas? Yo empecé tocando la batería porque mi vecino del frente, don Ramón Santiago, tocaba la batería. Yo lo miraba a él y a todos los niños les gusta la batería. Ujú. Pero después identifiqué que el que no hace machiringas más vuela y cogí un bajo. Cogí un bajo y empecé a tocar bajo y estudié música y estudié bajo. ¿Bajo eléctrico o bajo? Bajo eléctrico. Bueno, sí, bajo eléctrico. Yo estudié en la Yupi y ellos se empeñaron en aquella época. Las cosas eran muy cuadradas, muy rectas, muy formales. Que si yo estudiaba bajo, tenía que estudiar contrabajo y un instrumento que se llama viola da gamba, que es un instrumento medieval que es precursor del bajo, igual que el reversa, unas cosas que no era lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando, pues, música popular o ¿sabes? Cosas Ujú, más reales para mí. ujú. Y más con la influencia que tuviste donde te criaste, que Sí, 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 tenía, aunque en mi familia no hay otros músicos. Mi nieto ahora, sí, que contigo fue la excepción sí, en ese sí, entonces. en ese entonces. Y de ahí es como poquito a poco fuiste acercándote a, ¿verdad? A la parte del audio. Pero en qué punto descubriste que en esa parte de audio, ya que como dijiste, ya para lo de músico ya quizás no era una opción? Ah, pero voy. Te dije que yo empecé con la batería y yo mismo me di cuenta que la batería no podía hacer porque había un vecino que era virtuoso en la batería, es virtuoso en la batería. Ujú. Y pues ese era mi baterista. O sea, yo, vamos. Cuando lo escuchabas se te quitaba la cara Sí, practicar. sí, sí. Entonces, proseguí, estudié música y trabajé un tiempo con una bandita, ¿sabes? Que tocábamos bastante pero siempre tenía esto de ser sonidista y de estudiar sonido no existía. O sea, siempre Ujú. era uno mismo con su equipo y sus consolas y sus cosas, Experimentando. experimentando y aprendiendo try and error. La primera vez que yo conecté 2 amplificadores de guitarra, de esos chiquitos, con un cable de un cuarto, entre uno y otro para meter la guitarra en uno y que sonara por los dos, yo pensaba que iba a explotar. Yo dije, a ver qué pasa. Tú sabes, porque no podía ser, Ujú. Sí, no había un manual. no había manual ni había YouTube. Esos son otros 20 pesos. No, no había llegado ni Coquinet. No había nada, ¿sabes? Pensar en el mundo digital era... Cuando yo empecé en este negocio, con un cable de un cuarto de pulgada y un cable pelado, tú conectabas cualquier cosa en el mundo. Te defendía No, donde no, no, quiera. no, no hay otra, no había otra cosa, no Ujú. había otra manera de conectar nada. No existía ni un Canon plug, ¿sabes? Sí, sí que con eso, olvídate, se las inventaban. Lo interesante es que no había una referencia, ¿sabes? No había una referencia. ¿Cómo entrenar? Hoy día es fácil. A mí se me hace mucho más fácil y a nuestra generación entrenar nuestros oídos, porque gracias a Dios contamos con referencias de grabaciones de buena calidad y podemos entonces de ahí partir. Pero ¿cómo bregar con el sonido? ¿Cómo igualar algo si no sabes cómo debe escucharse? O sea, Me estás diciendo algo, me traía a la memoria, no lo recordaba. Ajá. Como te dije, me crié con mis abuelos. Mi abuelo, que trabajaba en correo, era un innovador, era muy formal y muy serio, pero era un innovador. Y él mandó a construir, no sé con quién, un sistema estereofónico hi-fi para la casa. Y le construyeron aquel mueble que parecía un sofá cama hoy en día, que tenía, según mi mejor recuerdo, una bocina de 12 pulgadas, un midrange y un tweeter. En una caja grandísima, con un receptor en el medio, un receiver, o lo que llaman un radio, Ujú. y un tocadisco arriba. Tocadisco plato con aguja. Todo eso en un solo mueble. Que era de donde tú y yo estamos, de esta distancia de grande, Ujú. tú sabes. Y él ponía sus discos y de repente salió
no quiero citar algo que esté equivocado, pero según mi mejor recuerdo, Ujú. Fidelity Radio. Fue la primera emisora FM estéreo en Puerto Rico. Wow. Y entonces mi abuelo ponía Fidelity y un día fuimos como dos novatos, como dos curiosos, a ver dónde estaba para ver la antena de Fidelity, no para entrar a la emisora ni esas cosas. Ujú. Y yo empecé a escuchar eso y me gustaba como se escuchaba, ¿sabes? Y Yo ahí escuchaba va. el radiocito y decía, "Ostras". Y ahí empezó a buscar esos sonidos que el tener un Twitter y un midrange y un buffer aparte no era común en aquella época. Ujú. Estamos hablando 67, 69, por ahí. Mm, ujú. Tú ¿sabes? Yo estoy escuchando cosas que no se escuchaban en los raditos esos de... Ujú. A todo esto, el amplificador era de tubo, ¿sabes? Mm. Ujú. El calorcito tiene que ser muy buena gente. Sí, pero era un mueble, ¿sabes? Enorme. Sí, es que era lo que había. O sea, Sí, era lo que había. Por lo menos tenías ahí una referencia, ¿verdad? Pero sí, era lo justo en ese momento. sí. Y lo bueno es que también es que no había, ¿verdad? No había quizás una expectativa en el audio en vivo de una exigencia, ¿verdad? Porque, Ajá. ¿verdad? Y me corrige, lo que yo he escuchado de mis abuelos, gente mayor, es que me dicen que pues la gente tocaba y era, ¿verdad? No había amplificación. O sea, era ese sonido natural, el que consiguiera un microfonito. Te voy a hacer dos cuentos. Quizás tú no conoces y quizás muchos no conozcan, pero habrá gente que sí. Yo creo que los dos momentos de sonido en vivo que marcaron la historia para nuestra parte del mundo, porque no sé, yo no sé la historia del planeta, Ujú. Nosotros estamos en Puerto Rico. pero la influencia del rock and roll americano de Estados Unidos y de la salsa de Estados Unidos también, fueron el concierto de Woodstock, que los que sepan lo que es Woodstock, si no, búsquenlo, en Nueva York, y el concierto de Fania All Star Live en Cheetah, en Nueva York. Woodstock fue en un pueblo, es un pueblo en Nueva York, en el estado de Nueva York. Y Cheetah era un nightclub que había en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Y en ninguno de los dos sitios de eso había monitores. Hmm. Están en películas, están en video, búsquenlo, busquen la historia de Woodstock, que ahí estaban los grandes del mundo, Jimi Hendrix, Wow. que no puedo acordar ahora, Ginger After, Santana viene de ahí. Sí, no, y Y, lo que nos están escuchando y son músicos, si han tocado una bandita pequeña de rock, bajo, batería, guitarra eléctrica, y una voz nada más, o más pequeñito que, imagínense tocando, hoy día se vuelve un 8 cuando no se escuchan, ¿cómo lo hacían esa gente? ¿Sabe? ¿Cómo lograban que su performance no se viera afectado? ¿Cómo lo hacían? Es que, porque hoy día, cuando algo nos molesta, pues, por ejemplo, el sonido, que muchos músicos que me han compartido su experiencia, obviamente se afecta su performance. Por más que se tratan de concentrar, perdón, no pueden tocar bien. O sea, y no es por su disciplina o por su calidad de músico, es porque realmente hay una barrera, hay un impedimento, ¿verdad? Que es lo que es el pero es monitoreo. porque tienes las herramientas. Como te decía antes, no había perspectivas. Ujú. Leí una vez de Dizzy Gillespie, que era un trompetista estadounidense de jazz. Que decía, si tú no puedes escuchar a tus compañeros de música, es que tú estás tocando muy duro. Toca más bajito y vas a escuchar a los demás. Wow. Sí, que, Tú que sabes, era... la guerra de volumen en ese entonces, pues la tenían que llevar bien paz, ¿sabes? No había Sí, guerra, no, ¿sabes? Tenían que tratar de llevarla en paz porque no, sí. ¿sabes? No había No forma. hay otras herramientas. La necesidad los obligaba. El primer concierto masivo, eso no estuve ni, pero lo he visto y creo que lo discutimos cuando trabajamos juntos en otro sitio. El primer concierto masivo que hubo en Estados Unidos fueron los Beatles cuando llegaron al Yankee Stadium. Hmm. Y los Beatles en el Yankee Stadium no tenían micrófonos en la batería. Wow. Escucha, Ese sí está completo. de nada más imaginarse eso es complicado. Tú sabes. Pero sí, era lo que había. Y Sí, ¿verdad? Esas son las experiencias de la época con los equipos. Lo complicado que era mezclar, ¿verdad? Porque me dijiste ya que la emisora ponía a Fidelity y eso era lo que había de referencia sí, de grabaciones, ¿verdad? En mono. O quizás de las pocas que lograron empezar a grabar, en estéreo. Ujú. ajá, o multimono. Que las grabaciones de estéreo, pues, se exageraban, ponían Sí, era. todo en un aislado y... No había como que
era blanco o negro, o sea, era izquierda o derecha. Sí, Eso de centro no creían no, en... el centro tal vez, pero no había un paneo de 45% o No, no, tanto era... de Sí, decibeles sí, acá. O sea, como yo escucho muchas grabaciones de salsa vieja que el piano está en un lado, el bajo en el otro, o sea, pero era pues, era lo que había y como hablamos anteriormente, no había una referencia, ¿sabes? Todavía todo esto se estaba construyendo, se estaba todavía perfeccionando y todavía seguimos, ¿verdad? Porque la tecnología sigue avanzando. Pero en ese entonces los equipos, vamos ahora un poquito más a las experiencias de los equipos. Las herramientas que había en ese entonces, una vez descubres que esa pasión, ¿verdad? Por lo que es audio en vivo y lo que es pararse detrás de una consola, ¿verdad? Y poder manipular todas esas señales de audio y alterar los sonidos, eso es una cosa, ¿verdad? Espectacular. Para nosotros es una sensación bien, bien chévere. ¿Cómo podemos aportar ¿verdad? A ese músico, a ese artista, a esa banda musicalmente? ¿Cómo nosotros como técnicos podemos aportar con procesos técnicos, ¿verdad? Y cómo nos volvemos parte de eso. Es bien chévere. Y aquí tengo una fotito. te voy a hacer un cuento de eso. Ajá. Yo no puedo recordar de dónde salió o cuál fue la primera consolita o cerebro, cabeza, como lo llamaban en aquel momento, un head que yo conseguí. De quién era, yo no sé. Y cómo lo usábamos, si lo llevaron prestado, si me lo robé, ¿sabes? No puedo saberlo, no puedo acordar. Pero No sí, se robó nada, por si acaso, no se robó nada. no te dijeron. Ah, que Pero, aparezca un viejito por ahí pero, pidiendo. pero, sí recuerdo cuál fue la primera consola que yo compré. Yo sabía ya que tenía que enfocarme por el lado de sonido para que mi banda sonara bien y se destacara y fuera más fácil. Y como ya me gustaba, yo compré una consola Son, SUNN. No sé si tú entiendes. Vamos a ponerla ahí en pantalla. Por ahí. SUNN. Que esa no es, esa la bajé de internet, no es esa, pero era esa misma. Sí, era el mismo modelo. Ahí estamos viendo Ajá. el modelo de esta Sí. consola, que en la parte de abajo hay algo interesante. Si pueden ver en la parte de abajo que hay parece un tape en blanco y negro. ¿Qué tenemos ahí, César? Esos son los conectores, las entradas de la consola, que tiene 12 canales y tiene 12 entradas XLR y 12 entradas de un cuarto al mismo canal. O sea, cada canal. La consola es monofónica, tiene un ecualizador y tiene power adentro. Era amplificada también. amplificado, Era sí, un eso power de, mixer. sí, un power mixer. Y era mono entonces. Esa era mono. Ok. Sí, eso de estéreo. Y sin Este, auxiliares, sin nada que ver. yo no, yo No creo que veo no bien. tiene, no quiero que no tiene auxiliares. No, pero esos son semiparamétricos. Los knobs que vemos ahí. No, son fijos. Debe ser Oh, ganancia. A pues, lo mejor sí es, a lo mejor sí es estéreo. Yo no lo puedo recordar. A lo mejor el de abajo es un panning. sí, es que la imagen no, Sí, la imagen no es de nos mejor ayuda. calidad posible, pero tal vez es estéreo, pero tiene un solo ecualizador. Ok. Tiene un solo ecualizador y yo creo que tiene dos auxiliares por lo que veo en los máster. Ok. O tal vez O es era- efecto. O tal vez es efecto, que antes era reverb, ya. Ujú. O sea, reverb. No, un Que los reverb. reverb eran de Spring. No sé si sabes eso. ¿Sabes lo que es un Spring reverb? Sí, literal, eran... En Spring, o sea, los traíamos amplificadores de guitarra también. Ujú. Es una cajita Y pasa con la un resorte, un Spring, un resorte adentro. y tiene como Un golpe y parece que llegó María de vuelta, está drogando. Yo no puedo recordar eso, pero lo buscaremos para la próxima. Sí, sí, es Pero interesante. sí, era curioso que los cables salían hacia el frente. No, bien cómodo. Era bien práctico. Sí, no tenía que pararte. Un saludito al que hizo eso. Otra cosa que pasaba es que yo compré eso con dos columnitas de bocina, que era 4 bocinas de 10 pulgadas de la misma marca. Pues la vamos a ver ya. Vamos a dale para adelante ahí. Espérate, déjame poncharla. Eso. Que las tenemos aquí, que son Model 5. Modelo 5. ¿Por qué se llama Modelo 5? Hay que preguntarle al fabricante, porque no tengo la menor idea. Hizo 4 más. Porque, sí, pero ¿por qué Modelo 5 y no modelo? Hoy sería Modelo 4, eso se llamaría 410T. Porque sí, 4 de 10 y 2 Twitter. Y eran two-way el sistema. Bueno,
Sí, no era bien amplificado, ni mucho menos. Era 4 bocinas de 10 pulgadas que las pusieron en ese orden, tal vez para que fuera más bajita, yo no sé por qué. Pero estaban en el mismo rango. Sí, Los sí, sí. woofers estaban en el mismo rango y los drivers obviamente también. Bueno, lo que Pero tiene son son dos piezos eléctricos, que no necesariamente es un driver, no sé si sabe lo que es un piezo eléctrico. lo que estaba antes de... O sea, eso es un piezo eléctrico. Todavía tenemos micrófonos de piezo eléctrico. Hoy en día casi todos los micrófonos de headset de la variedad Si no son que piezo eléctricos. era el sistema que se usaba antes para Eso reproduce las frecuencias agudas, frecuencias altas, pero y tiene un campo magnético, pero yo no recuerdo si yo no soy ingeniero de eso, yo sé operar las consolas. No, yo me acuerdo cuando estudié de los micrófonos que habían también. Ay, todavía, ajá. casi todos los Pero ahora mismo Countryman y esas cosas así. No recuerdo bien ahora mismo. Pero eso es una piedra, realmente es un pedazo de piedra que conserva un magnetismo, que tiene un magnetismo innato. Y eso tiene un pequeño capacitor, como un filtrito para quitarle los bajos y ya. Y que era sencillito. Sí, pero yo era más atrevido, porque yo compré 2 monitores con eso donde nadie tenía un monitor. Nadie tenía un monitor. Déjame darle para adelante para que lo vean. Tenía un monitor. Míralos ahí. De la misma marca. Y ese monitor, que era una de 12 y un twittercito del mismo, un piezo, era literalmente en puertorriqueño jumpeado, empuenteado a la bocina de frente sin ningún auxiliar, ni ningún filtro, ni ninguna ecualización distinta. Por eso entonces estas bocinitas tenían ese control de nivel. Sí, un volumen. Y dice ahí que era 16 ohmios, creo que dice. Sí, 16 ohmios, 50 watts. 50 watts. Y eso era, con eso yo me hice famoso, con una bocina que aguantaba 50 watts en el laboratorio. Porque eso no es real nunca. En ninguna bocina, ni en las modernas tampoco. Eso es donde mismo los Mitsubishi dan 80 millas por galón en el laboratorio. Pues ahí que eso aguanta 50 watts. El que tenga un Mitsubishi me dice. Sí, eso es para venderlo. Sí, eso era para venderlo. Pero volviendo un poquito para atrás, hablando de que cuando esa influencia que hablamos ahorita empezó a llegar a Puerto Rico, de lo que comenzó a revolucionar lo que es el sonido en vivo, que no existían monitores, un tipo que apareciera por ahí y hablara de que habían unas bocinas para la gente escucharse, porque me imagino que no sabían ni qué era un monitor. ¿Sabe? El concepto monitor se fue definiendo en el camino y decir, ¿y esas bocinas son para uno escucharse? Ah, diantre, qué chévere. Pues era como descubrir. Eso me ayudó mucho y te voy a llevar ahora a por qué yo empecé a hacer sonido. Yo, como les dije, pues tenía mi banda, mi grupo que se llama Coquí. Empezamos tocando rock and roll, aunque se llamaba Coquí, y terminamos tocando salsa, y haciendo baile, y tocando esas cosas así. ¿Sí? Yo quería ser como Elvis Presley, no llegaba. Tenía el pelo como Don King, que tampoco sé quién es Don King, pero... Claro. Yo quería ser como... Esa foto hay que chequearla, si aparecen por ahí. Yo tengo fotos con el pelo desobediente, más desobediente que ahora. Antes tenía pelo, voy a empezar por ahí. Ahora casi no tengo. Empezaba desde un poquito más abajo. Sí. Es que yo me estoy dejando crecer la frente para sí, para el maquillista, que tenga trabajo. Que tenga trabajo. Pues la cuestión es que yo, cuando empezamos a hacer salsa, conocí a este señor que fue mi papá en términos de sonido profesional, de sonido en vivo, y me enseñó mucho, me dio mucho trabajo. Se llamó Don Elías López. Don Elías falleció hace unos años, pero Don Elías es un trompetista extraordinario y muy buena persona, y me ayudó mucho, me enseñó mucho. Fue un mentor. Fue un mentor. Y un día yo lo conocí porque yo lo llamé para que me hiciera arreglos por orquesta. Y él hacía arreglos y cobraba por eso, y yo le pagaba. Y un día tuve el atrevimiento de llamarlo y decirle, Elías, yo tengo un baile en tal sitio para que tú vengas a tocar conmigo. Y me dijo que sí. Y cuando me oyó, tú sabes, ya estaba allí, ya tocó, tú sabes. No se podía ir. Ya estaba allí. Y cuando me oyó, tú sabes, yo lo llamé tal vez en 2 o 3 ocasiones, y él fue como que buscando otros trabajos más interesantes. Pero un día me llama, me dice, César, necesito que me hagas un sonido. Y yo le digo, ¿qué es eso de hacerte un sonido?
Yo le dije, ¿qué es eso de hacerte un sonido? Y me dice, pues con ese equipo que tú tienes, yo voy a llevar a tocar con la orquesta y tú te parece, controla los micrófonos y Porque tú lo compraste, ese equipo lo compraste para el grupo. el grupo. Exacto, que no era para tú hacer el No, sonido, era para era hacer para tú sonido, no. experimentar con tu Y con el coquí. quiero hacer un paréntesis. Antes de que yo estuviera en este negocio, existían otras gentes. Jari Torres, Tony Fornari, David Lutrer, ¿sabes? Había otra gente que hacía sonido. Ujú. Pero eran muy grandes para lo que yo hacía y muy lejos. O sea, hoy en día, creo que Harry falleció, no estoy muy seguro, pero lo demás, nos conservamos una buena amistad y ya no están en este negocio, pero son personas Claro. precursores, ¿sabes? Que no fue Ujú. que yo me inventé esto, Ujú, tú ujú. sabes. Adán y Eva antes. Don Éramos vecinos. Don Francisco tampoco. Éramos vecinos. Me llevan 2 veces. Te vas a quedar sin nadie para el podcast. Pues la cuestión es que Elías me dijo que le hiciera un sonido Ujú. y yo me había comprado, adicional a eso, me acordé ahora, un pequeño mixer de baterías de pila, a pila. No tenía ni siquiera amplificación. Ujú. Un mixer que lo único que tenía era volumen, no tenía ninguna otra cosa. Sí, era con un Un volumen más. splitter, vamos, hoy en día sería un splitter. Algo parecido a esto, realmente, pero en tamaño, quizá un poquito más grande. De la marca Lafayette Radio Electronics. Lafayette era una tienda, como decir Best Buy hoy en día, vamos haciendo así. Ok. La marca de ellos así, o Radio Shack, más si los que conozcan, se acuerdan de Radio Shack, Sí, yo, de mi generación. de tu De... generación. Ya ¿Viste? aparecieron los amigos de Don Francisco, ¿viste? Claro. Ok, pues ese mixercito que funcionaba a batería solamente funcionaba con un cuarto de pulgada, ¿sabes? No tenía XLR. Ok. Micrófono de alta impedancia, para los que no sepan la diferencia. Ujú. Eso, un día que estudien aquí con Ricardo, le explicará lo que es Lo que es la la impedancia. impedancia y esas cosas. Pues yo tenía 2 mixers de esos, que cada uno ocupaba un canal en mi consola, pero tenía 4 entradas, porque, o sea, perdía una, tenía 6 canales más, vamos a ponerlo así. Era un... Porque mi primer guiso en la vida, mi primer show que me contrataron, el primero, fue en el Morro. Importante, sí. Atrevido, nene. La ignorancia muy atrevida, señores. Y la primera orquesta que yo hice, que todavía existe, el nombre, porque obviamente, era la Orquesta de Conciertos del municipio de Carolina. Un show en el Morro, gratis para todo el que llegara. No recuerdo si llegaron más de 10 personas o 10,000. Yo no lo puedo recordar. Si estabas enfocado en la Sí. bocinita. Pero, literalmente, la consola... ¿Tú me ves aquí? Sí. Ok. La consola y el escenario aquí. Y yo aquí. No existía una SNAI ni nada. Sí, tienes que estar en la tarima acá, literal. Fueron en el piso, de frente a la tarima. No como se ponen hoy en día los compañeros que se ponen de lado, sino al frente. Ujú. No tuve ni siquiera la malicia de ponerme de lado. Sí, También porque no sabía. Y para que los cables llegaran también. Los cables eran los cables, lo que había eran los cables. Olvídate, tú eras parte de la orquesta. Pero la orquesta de concierto de Carolina era un big band que tendría 27 músicos o una cosa así. Ujú. ¿Sabes? Sí, que era... Tenía 4 trompetas, 4 trombones, 4 saxofones, batería, bajo, guitarra, cantante. No, que trajeran todo lo que quisieran. Sí, Si sí. tú lo que tenías, ¿cuánto? 8 canales. No, tenía 12. Y el... 12 menos 2 eran 10, más 8, 18 canales tenía. No recuerdo si tenían los 18 micrófonos. Sí, pero estaban ahí. Estaban ahí y posiblemente... Pero como puse los monitores, quedaron locos. Y los primeros, de ahí, y los próximos 10 años, yo ni siquiera hice una tarjeta de presentación, ni puse un anuncio en ningún sitio. La gente te siguió llamando porque esa orquesta tenía tantos músicos que fueron Sí, la verdadera directores de orquesta de aquel momento, que de la razón vivían o tocaban o trabajaban para el municipio de Carolina. Yo realmente, como ellos estaban allí, yo no sé. Pero ahí estaba Wilson Torres de Los Hispanos, Quique Talavera, Don Mario Ortiz, obviamente Elías, Walter Rodríguez, yo, 1,000 gente que fueron directores de orquesta y directores de pop y de grupos de pop de patronales. En Puerto Rico existía una cultura de fiestas patronales que hoy en día no existe.
que es por lo que todo el mundo canta. Yo sé mi teoría de por qué todo el mundo es artista en Puerto Rico, porque todo el mundo es técnico en Puerto Rico. Puerto Rico tiene, como sabemos, es que yo espero que todo se vea en otros países. Seguro, seguro. Puerto Rico tiene 78 municipios, 78 pueblos. Pero tú puedes ir a cualquier pueblo hoy. Ahora yo saco y en 2 horas estoy en el pueblo más lejano de aquí. Estamos en el área central de Puerto Rico ahora mismo. Estamos en el donde Noroeste, más o menos. estamos en donde grita Tarzán. Pero ese es otro tema. Pero anyway, estamos ahí. Aquí ni Google sabe llegar aquí. Sí. Pues Puerto Rico es muy fácil de llegar a cualquier parte. Pero en esa época, los municipios, los 78 municipios, tenían por ley, era una ley municipal, 10 días de fiestas patronales cada pueblo. Quiere decir que si tienes 78 municipios, por 10 días tienes 780 días en un año de fiestas patronales. Pero no queda ahí. Cada noche de fiesta patronal habían 2, 3 y hasta 5 grupos en la misma noche. Tú tenías más de 1.500 oportunidades de trabajar en un sitio donde la gente te escuchaba de gratis, que era fácil conseguir trabajo, porque a ti te pagaban, pero la gente no tenía que pagar, no tenía que hacer un éxito de taquilla para que la gente fuera a ver al artista. Como están cerquita, había muchos artistas. No, y la posición era bien chévere. Y gracias a Dios, todo eso. Y el detalle aquí interesante es, pónchame ahí si puede la imagen de los monitores otra vez. Yo quiero que vean otra vez. Estos monitores, ¿verdad? Tienen el corte, ¿verdad? Wedge, como nosotros le conocemos, o cuña, como le dicen en España. Este corte no le veo soporte de bocina, de stand, ¿verdad? No tenían soporte. No existían. Todavía no habían llegado ahí, no habían pensado en eso todavía, de levantarlos del piso. Pero lo interesante es que cómo hacer una mezcla de monitores, que no era una mezcla de monitores, era la copia del main. Era la mezcla del main. Era una copia del main. Era una copia del main, exacto. ¿Cómo hacer que no hiciera feedback? Aunque también por otro lado, no era tan complicado por la parte de que no había tanto micrófono. Y quizás podías tener una separación chévere. Y como no estaban acostumbrados a escucharlo, de no escuchar nada, a escuchar un poquitito, o sea, no había que darle tanto volumen para que ellos lo percibieran. Porque ese cambio lo iban a percibir rápido, porque era algo que era nuevo, obviamente, y que... Hay una frase que yo uso todavía y le dice a la gente, eso es lo que hay. Exactamente. Eso entonces, es lo que hay. Es chévere. Pero fíjate, dijiste algo de los stands y me voy a desviar un poquito porque en esa época había una compañía que existe todavía, pero que ya no hace ese trabajo, que se llama Shure, que tenía unas columnas que se llamaban VA300. La columna Shure, sin saberlo a ellos ni nadie, fue el primer line array del mundo. La columna Shure tenía 8 bocinas. Estoy pensando un poquito, tenía 8 bocinas. Tenía 8 bocinas. 2 bocinas de 10 pulgadas y 4 de 8 en línea, todas pegaditas. Y sonaba, no tenía Twitter, por eso yo compré la Son, porque tenía Twitter, daba más fidelidad. Entonces yo buscaba lo de la emisora de radio de mi abuelo. Ajá, tenías una referencia. Sí, porque... Pero algo pasó con los Shure. Todo el mundo en el planeta Tierra tenía un Shure. Eran 2 columnas. Eran 2 columnas, pero el control era un... Pero un stand... No. Te digo, 4... Te enseño ahora. Eran 4 bocinas de 8. O sea, una bocina de 10, 4 de 8 y otra de 10. Era una caja una encima de la otra. Sí, encima de la otra. Y era altísimo, grandísimo. Difícil era algo similar a esto, las 410. Sí, pero estaban todas rectas ahí. Pero no sé por qué dice vintage aquí. 1950.
Ok, y la consola, que eran 1, 2, 3, 4, 6 canales solamente, la que yo compré era el doble. La consola tenía, a ver si lo puedo ver aquí, papá Dios, 6 canales en alta impedancia, un botón de reverb Ok. y 4, creo que 4 o 5, ahí lo puedo encontrar, hay botones con unos colores en variación de amarillo, que eran un filtro de ecualización, que el filtro era on o off. O sea, no hay... No había, ya era algo automatizado. Claro, sí, sí. Tú lo automatizado, esa palabra no existía todavía. Este, eras, Sí, era un tú filtro. podías seleccionar si lo querías activar o no. Pero cuánto activaba y lo que ellos decidieron en la fábrica, no sé si eran 10 decibeles, 5, 3, 50 decibeles, no tengo idea, en esa frecuencia específica. Y esa columna se hizo muy popular, pero era muy difícil de transportar y de cargar, pesada. Imagínate. Entonces, Shure desapareció. Señor, lo que copiaron ahora. Ese equipo de Shure, no que Shure desapareció. Esa columna de Shure desapareció en 2 pasos en Puerto Rico. ¿Por qué desapareció en 2 pasos? Porque salió otra gente que se llaman Bose, que sacó una bocinita para la casa hi-fi que se llamaba Bose 901. DH. 901. Esa bocina tenía 8 componentes de 5 pulgadas mirando hacia atrás y una de 5 pulgadas mirando hacia el frente. Y el que se era reflejar el sonido contra la pared. Uno directo y 8 reflejando. Y como sonaba tan lindo y era pequeña, todo el mundo cogió esa bocina, que ya tenía el pedestal, y la viró. Y le puso las 8 bocinitas que eran para tocar la pared al frente y le ponían un micrófono y ese era tu PA. Y tenía uno para atrás. Bose se dio cuenta de que abrieron una caja de Pandora y entonces sacó Bose 800, que era lo mismo sin la bocinita de atrás y ya era una caja hecha para transportarlo. Ajá. Pero tú el que tenía un Shure, que era como andar con una caja de muertos, literalmente, cogió la bocina Shure, la picó a la mitad para que fuera más manejable y después la botó y la sustituyó todo el mundo por Bose, que fue lo primero que salió así pequeñito. Sí, que era más fácil Sí, obviamente, cuando tienes un driver más pequeño, no es eficiente, necesitas más power, más amplificación, otros temas que hoy en día no necesariamente son así, pero para aquel momento era, ¿sabes? Tú cargabas las bocinas Bose así, pero los amplificadores eran como los subwoofers de Ricardo aquí. Literal. Literal. Sí. de 6 espacios. Sí, que ¿Sabes? Una cosa era para otra. sí, todo era grande, ordinario. ¿Qué pasó con las Shure que ya nadie las desaparecieron? No es que están en los museos, no es que están en las iglesias de los pueblitos. Desaparecieron, las quemaron. ¿Por qué pasó? Yo no sé. Pero todo el mundo tenía una Shure de esas. Dejaron de hacerla, punto. Sí, sí, pero que las que existían. Porque tú sigues viendo consolas PB por ahí del año 3, ¿sabes? Y no era por algo no era porque eran malas. No, no. Digo, la durabilidad, me refiero. No, yo no. Las dejaron de usar. No, las dejaron de usar por cuestión física, de peso y sí, de tamaño. imagino que eso tenía que ver mucho. Señores, no había montacargas, ni había vanes, eso había que llevarlo en los centros de atrás de los carros. Una station wagon, que hay mucha gente que no sabe lo que es una station wagon. Sport Utility Vehicle. Y para acá arriba lo que habían eran caballos y burros. Para acá arriba, bueno, todavía. Se estaban criando. Sí. Pero ahí don Elías me dijo eso, dedícate al sonido. Y se lo tengo que agradecer infinitamente. Sí, no, y que fue una oportunidad que te abrió una puerta gigantesca. Y un consejo, ¿verdad? Que yo sé que César nos lo acaba de decir y que yo lo hice en mí un momento dado cuando me di cuenta de la jugada, no que me lo dieron, sino que me di cuenta de esa dinámica que habló César, que él no tuvo que hacer una tarjeta de presentación porque los mismos músicos era quien lo recomendaban. Y yo creo que eso ya está probado de que a nosotros los técnicos,
quien nos ayuda a promovernos son los mismos músicos. ¿Sabes? El trato que le damos y el servicio que le damos es lo que hace que ellos digan, llama a fulano. No necesariamente, no necesariamente es porque quizás también seas el mejor que lo hace, pero yo creo que en el servicio, ¿verdad? Es un Eso es clave, el complemento servicio es clave, el es servicio es un la clave, complemento de es clave. muchas cosas. Que ser bueno, ¿verdad? Obviamente tienes que ser bueno, tienes que ser bueno, y que des un buen servicio, ¿verdad? Que entiendas al músico, que sepas, identifiques sus necesidades, Hay una cosa, Ricardo, que quiero abundar, porque no necesariamente todo ese sonido en vivo para un músico. Hay muchas cosas. Ujú. Las asambleas municipales, el Senado en Puerto Rico, bueno, eso no es un mejor ejemplo, pero el Senado en Puerto Rico tiene un sonidista. Sí, sí. De hecho, la Cámara de Representantes tiene un sonidista, Biriquín Rivera, ya se jubiló, pero fue mi amigo toda la vida. Y antes de trabajar para el Senado, era sonidista de Gilberto Santa Rosa. Y, Y cambió el concepto, porque para hablar, tú no necesitas que haya subwoofer. no, y es que volvemos un poquito para atrás. Para definir la posición de un técnico de sonido, un técnico de sonido es una persona que manipula una señal de audio de forma eléctrica, ¿verdad? Ya cuando pasa por el proceso de conversión de acústico a análogo, la manipula porque, ya sea porque hay una necesidad de que se escuche en un recinto, en un lugar, que las personas que estén allí, el grupo de personas puedan escuchar el mensaje o el sonido que vayan a hacer, ¿verdad? Porque necesitamos un emisor, alguien que genere, ¿verdad? Algún sonido para nosotros capturarlo y manipularlo, que se escuche, punto. No, el trabajo de un técnico es manipular una señal de audio para que sea audible, sea un venue, en un espacio donde haya un grupo de personas, o sea hoy día para streaming, o sea para radio, o sea para televisión, o sea para simplemente documentarlo. Claro. Porque hay cosas que se hacen simplemente para grabarlas y documentarlas. Para eso, para todo eso, hace falta un técnico. O sea, los técnicos de audio o los ingenieros de sonido, no solamente trabajan con orquesta o con un artista o con un músico, porque el conocimiento que hay que adquirir para eso eh, va más allá de la música, ¿sabes? Va un poquito más allá porque es una cosa técnica y hay que tener esa base para poder lograr lo que entonces en la música hace falta. Sí, eso que dice Ricardo es bien interesante, pero hay un ente regulador de lo que es sonido en el planeta, igual que hay de lo que son libras o kilos o decibeles o caballos de fuerza por un carro. Alguien tiene que decir esto, lo que está en la marca. Y eso se llama el Audio Engineering Society, AES. Y el AES todavía, oye, son miembros de eso, creo que mi número es el 001, no mentira. el Audio Engineering Society tiene seminarios y divisiones de sonido para videojuegos. Tú necesitas un técnico de sonido para hacer sonido para videojuegos. Que no es el programador. No es el programador, esa es otra cosa. No es que ese el jueguito. O sea, te estoy hablando del sonido. O sonido para streaming, como tú dices, o para lo que sea. ¿Sabes? Traducción simultánea. Traducción simultánea, que tú estás manejando una consola para que alguien esté hablando y te estás escuchando aquí el tipo en francés y aquí en español. Y tú tienes que estar, sin saber el otro idioma, pendiente de que sea inteligible, que se pueda. ¿Sabes? Claro, volvemos a lo mismo. Donde quiera que surja la necesidad de manipular una señal de audio, sea, ¿verdad? Buscando ya esa fuente puede ser un músico, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser alguna máquina, puede ser la naturaleza, o sea, lo que sea que genere un sonido, pues, y lo queramos manipular, pues ahí entra un técnico. Ahora, la complejidad de qué es lo que se va a hacer con eso, ahí es donde entonces se diferencia, ¿verdad? Se podía categorizar o decir que unos se especializan a unas cosas más que a otras, pero en general se supone que un técnico de audio sea completo, o sea, si se puede hacer desde lo más sencillo de hacer un audio para que la gente lo dice sencillo y nosotros lo decimos quizás que es sencillo, pero la realidad sabemos que no lo es. No lo es. O sea, si yo ahora mismo estoy dando un speech aquí y tengo 5,000 personas en un venue escuchándome, a mí el que me diga que eso es un mamey, pues sí, para el que estudió, para el que se preparó, pero realmente la complejidad técnica
que está detrás de eso para lograr que se escuche coherente, que esas 5,000 personas escuchen lo más homogéneo ese mensaje. Eso no lo hace cualquiera. Ese ejemplo que tú traes es bien válido porque hay una profesión que en Puerto Rico la hacemos juntos los que hacemos sonido, pero que en otras partes del mundo existe por separado, que es el ingeniero de sistemas, System Engineer. ¿Quién se encarga de dividir las zonas? Que el último escuche los mismos decibeles que lo está escuchando el de la primera fila, que tú no le estés explotando los oídos al que está más cerca de aquí. Esas cosas son muy difíciles. Si lo tienes que hacer tú, tienes que saber cómo cómo alinear el sistema y cómo hacer la indirecta. Hoy en día es peor, las frecuencias inalámbricas. No. ¿Cuántas cosas inalámbricas hay en el mundo? Sí. La variedad. Yo siempre le digo a la gente que una frecuencia inalámbrica es igual que un parking, que un estacionamiento. Tú estás ahí, llegaste, mira, esta está limpia, esta frecuencia, ¡pam! Y tú te estacionaste. Pues, y tú sacas el carro para dar una vueltita, cuando viene ese parking ya no está. Lo cogió otro. Tienes que dejar tu frecuencia inalámbrica prendida, señores, no apaguen los micrófonos. Toma nota, Tilín. Pero es una realidad. Hoy día, pues, gracias a Dios, con la información y ya existen, ¿verdad?, escuelas donde uno puede estudiar en universidades, ingeniería de sonido y demás. Pues uno puede prepararse y ya pues hay ramas, como dice César. Hay un especialista ya de radiofrecuencia, como mencionó ahora. Ahí está el técnico solamente de monitores, está el técnico de salas, están el equipo técnico de tarima, está el de microfonía. El que alinea el sistema y pone los delays. Exacto, el de calibración del sistema. Sí. O sea, ya se ha convertido, como a la misma vez, esto ha evolucionado tanto y la demanda, porque no solamente que evolucionó y que la tecnología mejoró, es que a la par que la tecnología va mejorando, va subiendo una demanda del público de una exigencia de calidad. Y para lograr cumplir con esa expectativa y con esa demanda, pues yo sé que con una sola persona a cargo de todo eso es imposible. O sea, como dicen por ahí, algún fricase se te va a quemar. Uno de los dos se te va a quemar. O sea, no vas a poder toda la atención que merece cada posición en medio de un show. Es complicadísimo, ¿sabes? Necesitas enfocarte en un área. Todo eso que dice Ricardo hay que añadirle el mantenimiento de los equipos, la transportación de los equipos, dónde vas a llevar eso, cómo lo vas a llevar, cuánto tiempo toma montarlo y desmontarlo. Todas esas cosas influyen para hacer un evento. Ya sea un evento ya estamos musical, hablando de logística. Sí, pero es parte del sonido. Claro. Tú no puedes buscar una persona que transporte bloques sin que se le rompan, a llevar consolas. No, y que nosotros también tenemos que entender cómo funciona la logística, porque yo no le puedo decir a los músicos, si voy con una banda, que estén a cierta hora para el soundcheck, o decirle, mira, o el productor o el production manager diga, tal hora vamos a reunirnos y que nadie sepa, que conozca la logística, qué hay que hacer para que cuando ellos lleguen no se afecte su proceso, su etapa. ¿Sabes? Hay una cabeza que tiene que saber cómo funciona todo para poder hacer los movimientos que no se complique, ¿sabes? Porque si llega todo el mundo, que si tanto el mundo para el show a la misma hora y todavía el que le tocaba montar tarima no ha llegado, ¿qué van a hacer allí? Mirarse, porque nadie, ¿sabe? Ya hay un grupo encargado de realizar esa labor en específica. Y eso es lo interesante. Yo digo que la ventaja que tenemos aquí los boricuas, como dice César, para los que vean esto de otra parte del mundo, yo digo que el boricua siempre sobresale en lo que es la ingeniería de sonido y como técnico de audio en vivo, porque estamos acostumbrados a hacer todo. Aquí en Puerto Rico, cuando comenzamos a adquirir la experiencia en un guisito por ahí, como nosotros le llamamos, los guisos son, ¿verdad? Para los que no sepan, que no estén viendo de otro lugar, en los guisos nosotros le llamamos los trabajos, que nos piden un servicio, pues nosotros le decimos guiso. Esos son los guisos. Quizás en otros países, pues Latinoamérica, se refiere a comida o otras cosas. Aquí pero también es comida, pero el guiso te da para la comida. Exacto, lo asociamos con el guiso. La salsa también es musical. Exacto, comida. exacto. Entonces, pues nosotros tenemos que saber el rol del productor. Tenemos que aprendernos todos los roles para poder hacer un guisito
de una bandita en un colmado. Tenemos que ser técnicos de monitores, tenemos que calibrar el sistema, o sea, tenemos que lidiar con el SPL del público que va a estar allí. Tenemos que cargar el camión y guiarlo. Exacto, cargar el equipo. Pero hay cosas que se te pasan porque no es la realidad hoy en día. Yo tuve que aprender a la mala que se acaba la corriente, se caen los breakers, los conmutadores. ¿Sabes? Que no puedes poner 2 amplificadores más porque la casa o el edificio o el colmadito tumbaba. Entonces aprendimos a hacer una caja de corriente con un cable que le decíamos Satanás por lo que pesaba. Búscate a Satanás. De verdad, así fue. Se llamó toda la vida Satanás. Y entonces con un cable, qué sé yo, y llegar, subirte sin tú saber a una caja de breaker de entrada, apagar el breaker. Sí, ya era electricista. Tenés que hacer el trabajo de electricista de entrada y de salida. ¿Sabes? Sí, era... Y había que treparse en escaleras, en postes, ¿sabes? Sí, hoy día los amplificadores clase D con un breaker de 20 amperes, tú haces... Sí, pero en aquel momento, ¿sabes? Sí, la eficiencia era 0. Sí, no, y sin hablar de otras cosas. Sí, pero eso hubo que aprenderlo a la cañona. Sí, porque no había manera, o sea, y no había un canal de YouTube que como ahora. Hoy día, si a no ti había ni siquiera libros que hablaran de eso. Oye, y esa es otra, o sea, la literatura, todo era sumamente complicado. Y tú fuiste privilegiado porque en tu casa había ese equipo, ¿verdad? Sí, pero no me dejaban tocarlo mucho, ¿verdad? No, pero no todo el mundo tenía ese lujo. Eso era un lujo. Eso era un lujo. Tener ese equipo en una casa era algo, ¿verdad? De un lujo bien chévere, porque no todo el mundo tuvo esa dicha. Pero hoy día uno compra un equipo. Es verdad que hay un montón de, ¿verdad? Perdón, no expresión, de locos en YouTube que explican cómo tú debes de usar la consola, cómo conectarte, cómo hacer aquello y lo otro, y la puedes pasar mejor, ¿sabes? Que obviamente que cuando César la arrancó, ¿sabes? Pero YouTube es una super carretera, que vienen muchas cosas buenas, pero vienen muchas cosas malas por ahí también. Tú sabes, ustedes si quieren aprender, usen la oreja, vayan a una escuela y usen YouTube entretenimiento. No para aprender. Tú puedes aprender a hacer un pollo guisado tal vez en YouTube y tú pruebas la receta y dices, este es el peor pollo que me he comido en mi vida porque le gustó a otra persona, no le gustó a ti. No, y es como todo, puede ser que las probabilidades, hay gente excelentísima y de excelentes educadores, que puede ser que en las redes, en YouTube aparezca uno, pero ¿cómo vas a probarlo? ¿Cómo vas a saber que esa persona lo que te está enseñando es lo correcto? Por eso lo ideal es ir a la escuela, ¿verdad? De referencia a un lugar que alguien que sabe te diga, ve y estudia ahí. Que ahí yo aprendí o ahí de verdad vas a aprender y te va a enseñar las cosas como son. Volviendo otra vez a los equipos, tengo por aquí lo que parece ser un crossover. Háblame de este equipo, César. Ok. Cuando ya decidieron por mí, que no podía ser músico y que tenía que seguir haciendo sonido, pues entonces quiero tener cosas más grandes y empezó a buscar, leer, y te dije que habían otros compañeros aquí en Puerto Rico, David Lutrén, Harry Torres, Tony Fornari, que tenían equipos grandes, y yo veía que ellos los biamplificaban. Wow, ¿qué es biamplificado? Es un crossover. ¿Qué es un crossover? Es algo que divide las frecuencias y tienes un amplificador dedicado a dedicado a lo otro. Entonces ahí empezamos a construir nuestros propios gabinetes de bocina y compré BSS, Brooks Siren Systems, hecho en Inglaterra, un crossover como eso. Frequency Divided System. Este es el FDS 340, dice ahí. Sí. Ahí vemos el control del high. Sí, es 3 vías. Yo no recuerdo por qué se llama. Creo que es 3 vías estéreo o 4 vías mono. Por aquí en la parte de atrás, yo creo que está la nomenclatura. Déjame darle por allá. Míralo ahí. Creo que era. No, sí, no. Sí, eso mismo es. High, low. High, mid y low. Mid. Sí, las 2 vías estéreo o 3 vías. 2 vías estéreo o 3 vías mono. Es lo que me parece que es. Ok. Pero todo es análogo. Todo es análogo y los selectores son al ojo por ciento, ¿sabes? Porque eso no es preciso. Tú pones knob y... Sí, era moverlo y escuchar. escuchar. Que
hoy día no está mal tener gráfica y pantalla. Y tengo, hace poco me llamó alguien a la academia y hablábamos de lo que es la calibración y ajuste de sistemas. Y yo, por lo menos, yo personalmente, yo ajusto y calibro. Obviamente o sea, los sistemas que yo ajusto y calibro pueden ser hasta el máximo de quizás de 8 cajas en un line array y par de subbajos, un arreglo de cardioide, pero más de ahí obviamente no. Pero estos equipos que normalmente vemos en los guisos que hay por aquí en Puerto Rico, que constantemente se usan, yo no voy a comprar un software de calibración para eso, porque ese equipo, yo confío en la herramienta que papá Dios me dio, el oído. ¿Sabe? Y no es muy compleja su amplificación como para uno poner un ruido rosa y poner un par de canciones que uno conozca de antemano de buena calidad para uno calibrar y ajustarlo de oído. O sea, yo estoy acostumbrado a eso. De hecho, yo en un momento dado cuando arranqué usé tanto una consolita de rack en el iPad que incluso yo a veces los soundcheck y tomaba los levels mirándolo en metro, o sea, sin escucharlo. Lo escuchaba cuando ya tenía el level saludable, la estructura de ganancia estaba chévere, le quitaba el mute. Sabía si había ruido o no, obviamente por el metro, pero no lo escuchaba, porque por el rush me tenía que estar moviendo en la tarima, yo no lo escuchaba, yo estaba mirando, aprendí a leer los metros y a escuchar. Me obligó la tablet, para no tener que estar leyendo al rack, donde estaba la consola, a leer y avanzar, a leer el metro y a escuchar qué es lo que estaba pasando. Y así agilizaba el proceso y me acostumbré a eso. Pero hoy día muchos ven a diferentes colegas en las redes o ven ingenieros o lo que sea compartiendo cómo ellos, cómo ajustan su sistema y demás. Y ven quizás muchos que usan software reconocido y quieren perseguir eso, sin primero, yo digo, sin llegar a lo básico. Son herramientas súper útiles, Sí, pero el tienes que ir a lo oído, básico. A mí me sí. gusta cuando trabajábamos allá en Bayamón juntos, me gustaba mucho que había muchas cosas que yo decía que era de la historia del sonido, porque eran muchas cosas análogas viejas, pero si Ujú, no conoces eso no puedes llegar para adelante. ujú. Pero te fuiste bien para adelante, o sea, ya estás hablando de iPad y software y de cosas, y estamos Sí, hablando de la historia del sonido, y llegaste, ¡ah! brinqué, di un pasito. Pero mira esto. Pusimos el crossover, yo usaba las cajas que yo había diseñado, me las construyó un amigo ebanista, pero era diseño por lo que yo soñaba, ¿sabes? Por lo que yo pensaba, Sí, por lo que yo leía. lo que venía a tu mente, exacto. Y funcionó porque estoy aquí. Pero tuve la fortuna de, como hacíamos muchos eventos para las fiestas patronales, Ujú, empezaron a entrar auspiciadores y agencias de publicidad grandes a conocerme. Y una de esas agencias, que se llamó, o se llama, no sé si todavía, Badillo Compton, tenía algunos clientes importantes, Golf, Mitsubishi, no recuerdo. Y ellos fueron seleccionados para visitar el Papa a Puerto Rico, en 1984. ujú. Ya estaba cerca, ya a lo mejor mami y papi estaban coqueteando con la idea. 1984. ¿Y qué pasó? Que llamaron al hijo de Luz María, que soy yo, para que diseñara el sistema de sonido para el Papa. El Papa estuvo, los que no saben de la historia, en Puerto Rico, en el área de atrás de Plaza de las Américas, que era la mitad del tamaño que tiene ahora, que es desde donde está a la Orden Discount, que ya está vacío, hasta el residencial que está allá al lado. Mm, Toda esa área. Ahí fueron como 1.200.000 personas mm, y nosotros diseñamos, construimos y operamos un sistema de sonido sin ninguna referencia. mm. Lo, Crossover, lo interesante mirando fotos y leyendo lo poquito que se podía encontrar. y los delays, ¿verdad? Cómo, o los repetidores, como muchos también le conocen, del PA, cómo alinearlo. ¿Cómo alinearlo Yo para que no? sabía que si ponía muchas bocinas a cierta distancia, iban a sonar a distintos tiempos. 1160 pies por segundo, no sé. 1130 pies por segundo, 1130 pies por segundo. con 70 grados Sí, Fahrenheit, en una frecuencia específica, pero... con 100% de humedad. Ok, pues entonces, en el año análogo yo empecé a buscar y encontré
con una gente que fabrica equipos todavía, creo que todavía existe Pibi. ¿Todavía existe? Hay iglesias que se han aferrado a Pibi. Ok, pues yo encontré con esa gente un line delay. Ni siquiera era un digital delay, era un line delay. No era un efecto para repetir musicalmente, era un efecto para retardar. Era Una señal. un artefacto, no era un efecto, para retardar una señal. Ujú. Que tenía una entrada y 3 salidas, monofónico, análogo, y con una ruedita que tú le das vuelta más o menos donde decía el numerito. ¿Sabes? Porque no había nada digital. No Nada. era ni tan siquiera en milisegundos ni nada. Era, Así. Sí, decía pies, estaba en pies, estaba calibrado en pies. pues estaba chévere, porque hoy hacer el cálculo para sacar el delay, cuántos milisegundos son en pie, pues Claro, estaba pero como complicado. era análogo, esto estaba puesto aquí y tienes que ir a 600 pies a ver si estaba Daba y virar para atrás, tú sabes. 600 pasos. Sí. Dar 600 pasos y viraba. Y eso, utilizamos unas torres de andamio, scaffolding, ¿no? Unas plataformas de andamio de 20 pies de alto por 12 por 8 arriba. Y un montón de bocinas de las que yo habíamos fabricado ahí y unas bocinitas en pedestales, en stand abajo, para la gente que estaba cerquita. Una cosa que aprendí ese día y lo he usado siempre es que yo sabía que iba a ir mucha gente y sabía que las torres para que no se treparan tenían un cyclone fence alrededor. Ujú. Y en cada torre nosotros pusimos un puerto LED porque sabía que mi técnico iba a estar ahí muchas horas. Ujú. Tenía comida y bebida, Sí, sanguchitos y eso, cosas, pero si había que ir, había que ir. ¿Sabes? Y no había dónde salir. O sea, había que resolver. después averigüé que si hubiera cobrado por usar el Puerto LED hubiera sacado más dinero que con porque había miles de gente y no había dónde ir. Sí, no, estaba complicada la vuelta. Tuvimos la fortuna de hacer el trabajo para cuando vino el Papa y nos fue bien porque estamos aquí todavía. Aunque el Papa no ha vuelto. Eso debe ser. Bueno, fue que él se murió. El Papa no ha vuelto por otros problemas. Sí. Pero Pero, eso es súper chévere para nuestra historia. Es sí, sí, sí. cañón. Eso fue un privilegio bien grande. Sí, 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 Bien sí, sí, sí. grande, pero bien Pero el grande. Papa duró lo que duró un temblor de tierra. No sé si sabes que el Papa total, desde que aterrizó en Puerto Rico hasta que se fue, fueron como 6 o 7 horas O nada sea, más. que trabajaron un mes y pico Sí. o más para que él dijera, Dios les bendiga. No, él habló 3 horas. De hecho, hoy hablando contigo busqué y está por ahí en YouTube y lo voy a bajar Pues después. vamos a pegar aquí abajo el enlace para que lo busquen Sí, y lo vean. sí, Y sí. conozcan un poquito de lo que pasó Y allí. pasó. Otra de las retos con el Papa era que había un coro de 400 voces que había que amplificar. Y la pregunta es, ¿qué consola tenía? ¿La de 18 canales? No, yo tenía otra consola más grande, tal vez era 24 canales o tal vez era 32, no lo sé, no puedo acordar. Sé que era una consola Pibi Y fue en el 86, en dijiste. 86, 86. octubre de 1986. Mira, rayos. Veo, lo sé porque lo leí ahora aquí, todavía no que me acordaba. De hecho, tú lo tienes ahí en mi celular. Ya lo tengo aquí. 86, sí, 86. Yo siempre pensé que era el 83, pero debí ser el 86. Y pues tuvimos que inventar y acomodar la gente como fuera y los microfonitos eran los que había. Sí, ¿Sabes? el diseño, la parte del diseño es interesante porque volvemos a lo mismo, viendo fotos. ¿No te acuerdas qué fotos viste de qué compañías eran? No, yo vi fotos, lo más que me fijé fue en Woodstock, que era lo único grande que yo tenía conocimiento. Deben haber habido miles de cosas en el mundo. Yo miré fotos y esto es así, esto va para allá y esto va aquí. Y pues, try and error, como decimos, pero pues, Salió. como dice Ricardo, no había referencia. La gente Sí, fue allí sí, por fe. La gente, esto es un acto religioso. La gente iba por fe. Y fue por fe dos veces. Fue por fe dos van veces. calladitos, ¿sabes? Van a escucharlo, no Sí, están sí, haciendo no, ruido. y nadie estaba acostumbrado, quizás había gente ahí para ese año, posiblemente había mucha pobreza todavía en Puerto Rico. O sea, que todavía la hay, pero en ese entonces era más notable y posiblemente había gente ahí hasta sin zapatos, parada porque querían quizás ir, fueron allí porque Sí, querían y había gente muy curioso.
desde 2 días antes. Había gente allí de Wow. público. Sí, Pues, porque el pues, Papa era una sí, figura sigue bien siendo importante. cualquier líder religioso Ujú. mundial, ¿sabes? Sí, es muy, muy Es importante. importante y atractivo. Además de que, como tú dices, eso no va a pasar más nunca. Ujú. Tú No, sabes. no, y exacto, y todo el mundo está tan enfocado en escuchar que el mensaje que va a traer el líder, Sí, que la inteligibilidad, aunque se viera afectada por el sistema en aquel entonces, como no había referencia, la gente se esforzaba a escuchar y como obviamente no había, volvemos a lo mismo, no había una referencia, la gente no sabía cómo se supone que se escucha una voz por una bocina. exacto. En- Y voy más. El señor Papa, Juan Pablo II, ese no era su nombre de verdad, ese era el nombre del puesto. después. Era polaco, pero la misa y la homilía le hizo en español, que eso todavía es otro impedimento más. Ujú. Él hablaba bien, ¿sabes? Pero, Sí, sí, pero la tú cuestión de sabes, la dicción y la cuestión de las palabras complicaba la vuelta pasaron un unas poco. cuantas cosas para poder hacer ese trabajo, además de todo lo que tiene que ver con el trabajo en sí. Hubo que tener una aprobación, un clearance del CIC, Ya, chico. porque el Papa es un Sí, porque dignatario mundial, sí, ¿sabes? No puede que haber. nadie un El Papa, atentado. o me pasó también, yo hice una vez algo en República Dominicana con Billy Graham, también igual. Ujú, ¿Sabes? Porque son jefes de Estado, son personalidades importantes ujú. que pueden traer, ¿sabes? Sí, que puede haber alguien ahí, una conspiración. De momento Entonces, el sonidista saca un rifle de me abajo. estoy acordando ahora, como había que protegerlo tanto, el altar, la mesa, se llama altar, Ujú, no sé, el altar era hecho, aunque estaba revestido con su manto santo que le ponen, esas cosas, estaba hecho en acero grado 8 y tenía una puerta para salir por ahí para abajo. Si había un atentado o algo, había un sí, plan de escape. había un plan de escape. Sí, era una logística bien brava. ¿Qué pasa? Está el altar y hay 2 ambones de frente donde se hace la lectura. Oh, oh. Y me dice el sacerdote que andaba con el Papa en aquel momento, que era su sonidista, el día antes. El Papa viene a hacer la cosa aquí y va a la derecha y hace su homilía ahí. Y yo puse una stand ahí a la derecha con un micrófono. No había muchos micrófonos para poner. Ujú. El Papa hizo la cosa aquí y se fue para la bonda a la izquierda donde no había micrófono. Diantre. Entonces yo me doy cuenta, lo estoy mirándolo Y, y y, salgo corriendo por detrás de esa estructura alta que tendría la altura de 3 pisos. mm, Está el altar allá arriba para que se viera todavía. ujú, Hay una escalera en zigzag de acceso, no era por donde entraba el Papa por el frente, pero una escalera. ujú, para los técnicos y el staff. Yo salí corriendo para mover el micrófono. Sí, porque no había un tollback para No, no, decirle, no, no había nadie. papá, muévase a la izquierda, por favor. Y alguien sacó una pistola de los del servicio secreto. Sí, pues imagínate, Y, estás y corriendo para moverle el micrófono al yo tenía el papá. pelo como el león de la metro, ¿sabes? No, no, y me imagino te imagino con un afrito. No, no, como un afrito, no, como el león de la metro. Y recuerdo, nunca me acuerdo el primer nombre, pero quien me dio el clearance del servicio secreto, su apellido era Román. Y Román gritó en español, he's okay, él está bien, déjalo. Porque me iban a disparar. Ujú. Sí, y no pensaste eso en ese No, no, que momento. voy a pensar que me van a disparar. Tú pensaste en el micrófono y voy a Sí, coger un tiro fácil, porque no sí, sabían a qué tú ibas. lo moví para donde el Papa se paró. Que ni recuerdo cómo no iba el cable, esas cosas. ¿Y no te dijo nada el papá? No, nada. No. Nada. Sí, se quedó tranquilo, porque él me imagino que se asustaría también. No, él siguió caminando para allá y vio que no había micrófono y se quedó ahí esperando. Esperando que tú se lo llevaras. Que alguien lo lleve, que alguien pusiera un micrófono ahí. Ok. Sí, que por lo menos Sí. no continuó. Bueno, No tenía muchas opciones. él no podía hablar. Él miró para allá y sabía que no podía hablar. Sí, porque no No había break. había. Sí, no había break. Otra de las cosas que me tocaron de primicia en momentos más tarde. La inauguración del parque. ¿Eso se llama? En el Parque Muñoz Rivera, no en el Parque Muñoz Marín, en el Parque Muñoz Rivera, el Pabellón de la Paz. Se vaya una parte que es como de hierro ahí, que está en acero verde y blanco, eso. La inauguración del Chori, del Coliseo de Puerto Rico, yo hice el primer show que se llamó así mismo, el primero. Ajá. ¿Y quiénes fueron? Lo produjo Rafa Muñiz, era Sonora Ponceña,
Richie Ray, Bobby Cruz y Roberto Rueda y el Apollo Sound. Wow. Este es un concepto que se llama el primero. De ahí aprendí cosas de enfoque y esas cosas, pero ese es otro tema. Sí, no. Y te hice también Miss Universe, el de verdad que ganó Denis Quiñones. Yo hice eso también. Ahí lo que hice fue poner los equipos que ellos especificaron. Que ellos pidieron y lo corrió otra persona. Sí, Patrick Belzer, uno de los Ah. grandes del planeta Tierra. Pero de grandes planeta Tierra, de ese tipo de eventos. De premiaciones, Oscars, Grammy, ¿sabes? ¿No? Sí, la dinámica es diferente. Es otro tipo de cosas. Exactamente. Otro tipo de cosas. Y César, una pregunta que también me interesa, que yo me hago a mí mismo muchas veces y que le hablo a los muchachos cuando les enseñamos y demás, que para mí es muy importante es la parte un poquito quizás personal. Y hay una parte emocional, ¿verdad? Que en el rol de nosotros como técnicos, que muchas veces es un poco complicada, ¿verdad? Lidiarla. Y aquí me vas a entender a lo que voy. ¿Cuál ha sido, perdón, el día más difícil para ti como técnico? O sea, por una situación personal que te llegó y no pudiste llamar a alguien y decir, fulano, ve tú. O sea, y tuviste que llegar al show un día que tuviste un mal día, llegar y tener que tratar de desconectarte y poder fluir en el show con todo el mundo. Como yo te dije, yo me crié con mis abuelos y aprendí mucho de mi abuelo. Yo trabajaba con una señora que se llama Sophie, y todavía está por ahí cantando, de Puerto Rico, y estábamos en Panamá. Estábamos en Panamá haciendo una serie de conciertos que creo que era 2 semanas, no me puedo acordar ahora mismo. En Puerto Rico, el Hotel Caribe Hilton tenía un club que se llamaba Club Caribe. Y el Club Caribe, la gente hacía, tanto locales como internacionales, hacían temporadas, 3 semanas, 2 semanas, todas las noches cantando. Artistas importantes, ¿sabes? Desde Sammy Davis Jr. a Marco Antonio Muñiz o lo que sea. Y esa misma gente iba al Panamá Hilton. Era como no sé si era lo mismo dueño, no hay más gerencia. Solo hacíamos eso aquí y hacíamos aquí 2 semanas o 3 y 2 semanas o 1 en Panamá. Y yo estoy en Panamá y me llaman, que hay que llamar al hotel, ¿sabes? No había celular y esas cosas, que mi abuelo se murió. Wow. Que era mi papá. Un golpe chévere. Yo dije, ¿sabes qué? Descansa en paz. Yo no podía ir en el show. O sea, me podía ir y hoy en día, pues, tal vez lo hubiera hecho, pero la responsabilidad de tú tener que hacer un show que estás en otro país, que tampoco es que te sacabas la tarjeta de crédito y llamabas por el celular y comprabas un pasaje. Sí, no, requería. Había que ir a una agencia a buscar. Sí, que no sacaba. Realmente, aunque suene fuerte, ya murió. ¿Qué podías hacer? O sea, ya no podías hacer nada para evitar eso, pero más sin embargo, lidiar con eso y correr el show es difícil. Es difícil. Y yo hablo de esta parte emocional con los muchachos siempre porque es bien importante. Hay una parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una estabilidad emocional y una inteligencia emocional chévere, irla desarrollando. ¿Y por qué? Porque es parte de cuando cualquier profesión que ofrezca un servicio al cliente, que dependa del servicio al cliente, es bueno que usted se prepare en esa área y que busque ayuda, consejería, que coja adiestramientos. ¿Por qué? Porque muchas veces en este negocio pasan cosas como esas, ¿verdad? Que son bien difíciles y tú no puedes descargarte con nadie en el show tiene que salir, ¿entiendes? El show, ya hay una gente, hay una parte de la logística que se movió, que se produjo para que eso pasara y por nada en el mundo eso se puede detener, por nada. Sí. Literalmente por nada, a menos que caiga un rayo y rompa el sistema, pero por nada. Los estadounidenses dicen the show must go on, pero te dije que mi mamá es actriz y fue por un tiempo, varios años, profesora de una academia de actuación como tú tienes así, y ella le decía a los estudiantes y a los candidatos a estudiantes el primer día de clase, los artistas y los técnicos no se enferman, se mueren. Si usted no está muerto, usted tiene que venir aquí. Qué fuerte. Sí, la mitad de la gente no venía en el segundo día, pero yo aprendí eso así. Sí, es fuerte, es una realidad. Es una realidad. Tú no te enfermas, tú te mueres. Si tú estás muerto, tú tienes que hacerlo. Sí, hay una parte, ¿verdad? Que hay que cuidarse y demás, pero... Sí.
No es que, pero ahí. Y hay que hacer un balance. Sí. Pero, Sí, pero hay una responsabilidad. No hay changuería ellos de son de la que. vieja escuela, ellos son de la vieja escuela. Y Sí, eso, eso de la changuería, de que hoy me levanté con un dolor en el pie y no voy a ir, sí. o quiero descansar un ratito, hermano. No. Eso es otro tema, eso es otra Eso es vuelta. otra vuelta. Pero es importante que lo sepan, ¿verdad? Y que a todos tenemos días difíciles y que busquen esa parte, ¿verdad? De educarse y si pueden, si quieren refugiarse en algo espiritual, hagan algo, ¿verdad? No Sí. se queden, no manejen esas presiones sin buscar ayuda. Es bien importante. Y en Puerto Rico hay un tema que no nos queremos desviar, que es la salud mental, que está por el piso, que es necesario. Los técnicos, todos los que trabajan en el mundo del espectáculo tienen que buscar ayuda. O sea, busque ayuda. O sea, hable con un pana, busque un profesional y desahógese, desintoxíquese de verdad de todo eso. Porque hay una presión que, ¿verdad? Que aparte de los problemas que tengamos, que tenemos que correr con la responsabilidad de un evento. Definitivamente. Así que, César, podemos ir entonces brincar un poquito más para Ah, sí, adelante. pues voy para el capítulo 2. Sí, que para ir cerrando la serie. No, pero podemos hacer esto 3 veces al día. Claro, nos sentamos con un café. Yo necesito un cafecito Te para. traje algo para que tomes café. No te traje el café, pero te vamos a echarlo ya, tío. No, contra y no, y tenemos un regalito por aquí, bien interesante. Que no sé si se ve bien ahí en la cámara, estos audifonitos que tengo por aquí. Yo creo que lo que tiene César, de la gente de Beyer Dynamics, que César nos trajo por ahí un presente bien bonito. El último que por ahí, ahorita lo enseño. No era para eso, era para ti, pero está bien. Pero, César, otra preguntita, ¿verdad? Y para ir redondeando la vuelta. En todo este tiempo, ¿cuál ha sido tu estrategia? Porque ya hablamos de que en tu tiempo no había una escuela, ¿verdad? Para ir a estudiar, valga la redundancia, lo de sonido en vivo. ¿Cuál fue tu estrategia durante todos estos años o cuál ha sido para tú mantenerte al día, enriquecerte como profesional y ponerte al día con lo que está pasando? La estrategia es probar, equivocarte, repetir y no cometer los mismos errores. Lo más difícil fue cambiar del mundo análogo al mundo digital. Sí, ese brinco. ¿Sabes? La primera, tengo que hacerlo. La primera consola digital que yo toqué en mis manos. Y creo que ellos inventaron las consolas digitales. Una compañía de Francia que se llama Innovason. Innova, de innovar, y son de sonido en francés. Pero no es como hijos, son. Y la gente de CBS, Caribbean Broadcast Suppliers, Freddy Rojas, trajo esas consolas a Puerto Rico para venderlas. Y me dieron una de demo. Y yo estaba haciendo algo en Guaynabo, que era una serie de presentaciones artísticas que se llama Carnaval Mabó o algo así, que eran como 6, 8 noches, yo no recuerdo. Y yo me llevé la consola para allá. Y salió, pues estoy aquí. Pero esta era muy adelantado para su época. Muy adelantado para su época. Y la consola tenía muy pocos botones, que hoy en día es común verlas así. Pero en el mundo análogo, a tuve 4 botones, sí, era, ¿sabes? Era un poquito complicado. Y ninguno de los 10 o 12 artistas que se presentaron allí con sus técnicos tocó la consola. Tuve que chuparme yo todas las noches, porque nadie se atrevía. Primero porque se movían los faders, que eso no era. No, eso era como ver el espíritu. Innovación, eso sí lo sé, ellos habían inventado la Snake digital. Y ya que inventaron la Snake digital, dijeron, pues vamos a hacer un mouse, una superficie para controlar eso. Pero fueron muy ambiciosos y ellos, todo era propietario. El ecualizador era de ellos, el reverb era de ellos, el delay era de ellos, el compresor era de ellos. O sea, no había como hoy en día que tú tienes cosas de otras compañías. Claro. Sí, ellos quisieron hacer un Apple. Entonces tú lo movías todo y con la mitad de las cosas sonaba igual, no importa dónde tú pusieras el botón. Esa consola, o una similar, estuvo después, la compró y la usaron muchos años en Bellas Artes de Caguas. Okay. Y después yo no he visto más innovación en el mundo porque sé que existen todavía. Sí, pero dejaron, ya es que ya la cosa llega a un nivel diferente, el mundo digital. Entonces, el mundo digital aprendí después que cada marca, cada fabricante tiene un protocolo de
distinto y es como hablar distintos idiomas. Es Eso como es tú así. sabes hablar español, inglés, francés, alemán, Ujú, portugués, chino y polaco. ujú. ¿Cuál es mejor? No importa. Lo Tienes que saberlos todos. Comunicarte, Es exacto. comunicarte. Ujú. Esto es cuestión de gustos. ¿Sabes? Sí, gusto y el approach Sí, sí, entre sí, 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 técnico sí, y... sí, sí. Y yo, cuando conocí a Ricardo, no me gustaba esta consola y la amo ahora. ¿Sabes? Ujú. Ricardo me enseñó a amar esta consola. Y Mira. pues me atrevería a hacer lo que yo hago hoy en día. Yo cojo y vete a Santa Rosa, por los que no sepan. Entonces, todos los días, a menos que hoy no llegue tarde, no mentira, todos los días de mi vida por los últimos 13 años. Que están ahora en ¿Eh? la gira auténtico, ¿verdad? Auténtico se llama la gira nueva. Y con Gilberto, que es un artista importante, pero no es de los grandes del mundo, obviamente. Pues nosotros aprendimos a pedir cosas en las fichas técnicas, en los riders, y a usar lo que nos den. O sea, yo pido las cosas, pero no siempre me dan lo que yo pido. Ujú, Y entonces ahí es que vas familiarizándote con distintas marcas, modelos, ujú. y Sí, conceptos y grupos. que ojalá que esta gente de verdad, se fuera más accesible. Porque en verdad es bien chévere. Sí, esta gente está muy pegada. En Colombia esto es, ¿sabes? La NGC es número uno en Colombia. Y yo descubrí, no sé, hace un tiempito atrás, reciente, no más de 2 años, que esta gente son la misma familia de Digico. Ah, sí, sí, todo eso. Ajá. Digico y creo que es Clantennoy Ajá. y no me acuerdo qué otra más. Ahora creo que Slade se va a unir a ellos Sí, también. vamos. O sea, que es chévere, ¿sabes? No son No, no, cualquier... pero la tecnología viene de grandes grupos. O sea, cuando era el mundo análogo, y hoy también, pero tú notabas las consolas con transformador o las consolas transformerless, que las llaman la diferencia entre las Yamaha y los ingleses, que Soundcraft o, qué sé yo, Kelsey o los que hubiesen de la época, tú Ujú. sabes. Y Eh, eso fue como NIF, y el todo van sonido evolucionando. es distinto. Claro, ¿Y cuál es mejor si con transformador o sin transformador? Suena distinto, tú te acostumbras a que te gusta. exacto. Eso ya es... y aunque ha subido la demanda, como dijimos, hablábamos ahorita, de la calidad, como quiera, al final del día, con los sistemas que tenemos hoy, realmente con cualquier quizás consola de las que hay hoy día en ese top, todo depende del técnico. ¿Sabes? Al final del día, con cualquiera, no importa la generación, tú puedes hacer un buen sonido, ¿verdad? Con la consola que sea. Después que tú seas bueno, olvídate que, como que tú vas a hacer que suene, punto. Ese es el objetivo. Y sepas cuáles son los límites de los equipos que tienes. No, no lleves todo más afuera. Exactamente. Tú porque se escuche más fuerte o más duro, como dicen por ahí, no rompas la bocina porque eres un mal técnico si rompiste la bocina. Ujú, Tú llegas hasta ahí. Si no se escuchó, el problema de que compró el sistema. exactamente. Y sacarle el mayor provecho, como siempre decimos, maximizarlo, como dice César. Contra César, yo creo que podemos redondear la vuelta ahí, ¿verdad? Y Ricardo, un millón de gracias y mucho éxito y espero que si lo vas a editar te sirva para que un poquito nada más para que alguien más quiera venir porque después de todo. no, pero esa es la No, idea. pero y mucho éxito aquí en tu academia Gracias, y gracias. en tus trabajos y en tu vida particular y salud y esas cosas. Amén, amén, gracias. Igualmente, agradecido. Gracias por todos que nos apoyan en las redes sociales, en las plataformas digitales. Queremos continuar con esto, trayendo gente que aporte, ¿verdad? Que nos cuenten sus historias y nos sirvan de inspiración. Porque, pues, no todos los que vemos hoy día, todos los que vemos hoy día quizás en la cima o lo que para nosotros es la cima del mundo del audio en vivo, todos comenzaron desde cero. Así que es importante que conozcamos la historia para que aprendamos de los errores, que aprendamos también de las cosas que hicieron chévere y las modelemos. Así que yo les invito a que nos sigan viendo. Vamos a seguir invitando colegas, así que los que me estén viendo, pendientes por ahí, que los voy a molestar. Tengo un par de gente por ahí ya que los estoy molestando para que estén aquí, nos cuenten su historia y hablar un ratito como hicimos hoy con César. César, de nuevo, gracias 1 millón. Gracias a ti Súper por la agradecido oportunidad y siempre. por aguantarme 2 horas y media hablando. Y nos quedamos en los primeros 5 años. Y gracias a Nelson que nos Nelson, está ayudando gracias. allá con las cámaras. Gracias. Así que gracias de verdad y muchas bendiciones, César, en esa nueva Bendiciones. gira y mucho éxito como siempre. Gracias, man. Así que hasta pronto, nos Nos veremos pronto vemos. por ahí. Cuídense, Bye. chao.